Muy bien, muy bien. Doctor, ¿es necesario poner la cámara cuando se vaya a explicar? Recuerden, por favor, ir ingresando con su micrófono y cámara apagada, pero vamos activando en la medida en que vayan participando, por favor. Colóquenme, por favor, la foto de ustedes, no la de su mascota, su perfil. A través de la mascota no los puede identificar a ustedes. Daniel, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Muy bien, ya tenemos 26 personas ingresadas en la plataforma. Pregunta: ¿vieron los grados de hoy? Sí, señor. ¿Cómo les pareció? Sí, doctor. Algo tristes. ¿Por qué? Doctor, porque pues yo pienso que uno tiene el anhelo de graduarse pues con todos sus compañeros juntos y todo. Entonces, pues es algo triste ver eso así. Sí. Exactamente, aparte de tantos años, pues con esperar el grado, ser médico, que todo, pues vaya la familia, todos miren y pues tener que grabarse por una pantalla como que no es muy chévere. Sí, tantos años esperando usar el traje mágico y ¿ves? Pero son tiempos nuevos que nos toca irnos adaptando, ¿no? Bueno. ¿Algún voluntario? Necesito 3 voluntarios. Solo 3, tantos no me sirven. Solo 3 que quieran arriesgarse a presentar el tema de hoy. Tienen tiempo todavía mientras vamos haciendo el Kahoot. Permítanme que estoy haciendo algo aquí en la pantalla, en el room, en el aula. ¿No hay Kahoot hoy, doctor? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué opinan de los datos de la pandemia en Villavicencio? Se incrementaron de un momento a otro exageradamente. Y no, pues que aparte, o sea, por más de que digamos los presos hayan cometido cualquier error por el cual estén pagando allá, o sea, me parece que pues no tuvieron el cuidado necesario para estar entrando a dilatárseles, y por eso es que hoy, pues hoy en día hay muchísima contaminación, o sea, hay muchos contaminados infectados allá. Preocupante, sí, señor. O sea, todos los esfuerzos que hicimos, el buen comportamiento de la gente del departamento realmente, porque se logró mucho ya el aplanamiento de la curva, según se veía, veníamos muy bien, pero fíjense lo que es una epidemia, ¿no? No se necesitó sino un solo contagiado que entrara al sitio
de riesgo, justo donde todavía no se habían tomado las precauciones y mire, y sobre todo en un sitio cerrado, mire cómo se esparció rápidamente la epidemia en un sitio así. Entonces, en estas circunstancias, los primeros que deben tomar las medidas, y por ejemplo, una cosa, los colegios de Villavicencio tomaron las medidas 8 días antes, lo cual fue acertado, porque es que por ahí, por los colegios, también se riegan muchas epidemias tradicionales, ¿cierto? La gripa, los episodios de gripa 2 veces al año, etcétera. Pero mire, el esfuerzo que hicimos se perdió porque efectivamente en un sitio de reclusión no se tomaron las precauciones, y las precauciones debieron haber sido suspender la visita. Nadie entra a la visita porque ya era un sitio de mayor riesgo. Entonces, tenaz. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinan de las declaraciones de la ministra de Justicia? ¿Han escuchado a ella explicar el fenómeno de la epidemia en el departamento? Específicamente la epidemia dentro de la... O sea, en mi opinión, la solución no está en echarle la culpa a otra institución, no está en echarle la culpa al hospital, ¿ya? Y es muy fácil definir que la epidemia de la cárcel no empezó en el hospital, que es lo que quieren hacer pensar. Y el problema que ocurre en estas situaciones es que cuando se busca lavarse las manos de las responsabilidades, pues no se va a encontrar en dónde está el hueco, en dónde está la falla. De modo que los problemas van a seguir ocurriendo, ¿sí? Entonces, esa no es la mejor opción. Toca definir, oiga, epidemiológicamente ahí es donde, o sea, esta es la época de los epidemiólogos, es donde un epidemiólogo debe estar ahí al frente diciendo qué es lo que se debe hacer, como ha ocurrido en Colombia. Es la directora del Instituto Nacional de Salud, expertos epidemiólogos, expertos infectólogos, son los que están dirigiendo las autoridades que no tienen por qué saber nada de eso, ¿cierto? Un presidente ya o no es la persona más experta para tomar esas decisiones. Debe organizar una mesa de trabajo multidisciplinaria para que le oriente y le defina cuáles son las decisiones mejores para hacer. Son muy difíciles las decisiones a tomar, pero son las que hay que tomar. ¿Alguien ha visto la página de la Secretaría de Salud del departamento sobre el COVID? Vamos a ver si hay datos muy interesantes. Creo que esa página ha estado muy bien manejada. Dice que a la fecha tenemos 355 casos positivos, 4 fallecidos, 10 recuperados. Bueno, eso nos da un poquito menos del 10% de mortalidad a la fecha. Lo mismo que ha sido ya, pero todavía faltan muchos. Está altica la mortalidad, ¿no? Por ahora. No, perdón, retiro lo dicho. 4 es el 1%. Estaba pensando que era el 10%, no, 4 es el 1%. No estaba pues bajita. Usualmente en los otros países ha sido el 3%. Pero es que ese pico que se levanta ahorita, vamos a ver los resultados de los que se agraven ya alrededor del día 7 a 10, es decir, este fin de semana. Por eso es que estamos en nueva preparación para mirar a ver qué llega. Bueno, vamos a jugar Kahoot.
Bueno. Me imagino que ya los que están preparando hoy vienen cuchilla para este Kahoot. Voy entonces a compartir mi pantalla. El que quede primeras no expone entonces. O lo contrario, le damos el privilegio de que exponga. ¿Acaso es un castigo? Exponer no es un castigo. Listo, aquí está. 1503290. Confírmenme que están viendo. Confirmo. Cierto, ya se está viendo. Bien, 16. Aleja, Diego, Daniela, Oscar, Angie, Sofi, Paula, Vale, Kevin. 19. Natalia P. Oscar. 21. ¿Cómo sigue Diego? Nos vamos. Isabela, Paola, Daniel, Ana. Listo, arranquemos, los demás entonces van ingresando. Escritura científica, claves para ustedes. 15 preguntas. ¿Cuáles son los tres principios principales de la integridad? Los principios centrales de integridad de la escritura. Sí, los tres principios centrales de la integridad en la investigación: la honestidad, la transparencia y la accountability. ¿Quién me da una traducción buena para accountability? Y la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad. ¿Listos? Aleja va ingresando. Esta vez no entró Natalie, que siempre viene llegando al tablero en la primera. Angie, Vale, Kevin y Daniel. Muy bien. No ¿Sí? quiere exponer Natalie hoy. Vea pues. En esta universidad siguen unas declaraciones. ¿Cuál creen ustedes que serían ellas? La Universidad de Dinamarca. Muy bien, perfecto, sí señor. Las normas Vancouver es la que escoge esta universidad. No conozco si existen las normas de Bonn, no conozco la declaración de Tokio ni de Odense. Por favor, apaguen el micrófono, que no nos haga feedback. Aleja, sigue adelante, sube Vale, José, Angie e ingresó Natalie. Dijeron que no, venga, aquí vengo. Siguiente. ¿Cuáles de los criterios de esta universidad
se deben llenar para ser autores. Muy importante. Uy, ojo con eso. Les pregunto, si yo soy el supervisor del estudiante, ¿eso me da derecho a ser autor? Según lo que yo tenía entendido, sí. Ok. Una cosa es que yo te haga la tutoría, pero por ejemplo, ¿quién habla? Yo, Diego Chichilla. Diego. Exacto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y ustedes también deben conocer sus derechos. Supongamos que Diego descubre la cura contra el SIDA, ¿ya? Y entonces me manda el paper para escribirlo y yo se lo superviso y se lo corrijo, le digo esta ortografía, mejóreme aquí y allá. ¿Eso me da derecho a las regalías de la millonada de plata que Diego se va a ganar por esa cura? No. No, Diego. La idea es suya, usted fue el autor, ¿ya? Máximo me da los agradecimientos y le agradezco que me dé los agradecimientos por corregirle el paper, pero no da derechos, ¿ya? Para ser autor debe haber una participación sustancial en el trabajo. Es decir, que si bien la idea fuera suya, usted me hubiera dicho, doctor, mire, no sé cómo hacer este experimento, por dónde entonces yo le digo, no, mire, vea, yo he tenido esta experiencia, hagámoslo por aquí, arranquemos, venga, hagamos esta muestra, vamos y llevemos el trabajo al modelo animal. Ahí sí participé, ¿vale? Lo otro, el hecho de que yo, digamos, sea el presidente de una farmacéutica y entonces al trabajo de Diego yo se lo patrocino. Vea, aquí tiene tantos millones de pesos para que haga y desarrolle esa idea. Eso me da derecho a ser autor. Tampoco, muchachos. O sea, el hecho de que se pague por una idea de investigación no significa que usted es el autor de esa investigación. Ahí hay una circunstancia diferente, ¿no? Es posible que ahí sí, a mí como investigador que no tengo plata de cómo desarrollar, por ejemplo, me voy a inventar un ventilador nuevo, ¿ya? Que no necesita la intubación traqueal. Es una idea novedosa, ¿no? No sé si exista, pero resulta que yo me lo voy a inventar. Necesito plata de un patrocinador porque yo no tengo plata, ¿ya? Y desarrollo esa idea. Ojo, antes de recibir la plata hay que hacer un contrato y establecer en ese contrato muy bien cómo quedan los acuerdos. Porque en principio el que paga por la idea queda con los derechos patrimoniales. Ya, entonces a mí me dicen, sí, doctor, usted se inventó el ventilador que no necesita intubación, muchas gracias, que le vaya muy bien, pero a usted no le damos ni un peso por vender. ¿Por qué? Porque a veces los investigadores no sabemos negociar. Y una de las cosas que hay que negociar ya es por regalías, no el sueldo. A veces nosotros como investigadores simplemente recibimos el sueldo del diario vivir y a veces las empresas se quedan con la porque ellas sí se vuelven multimillonarias. Entonces, ya pasábamos inventores a la historia. Desde, por ejemplo, Ford, ya, desde la invención de los carros, ellos, los que se hicieron ricos, no fueron los que tuvieron la idea, pero ellos le compraron la idea, ¿vale? Bueno, entonces, ojo, para ser autor, usted como autor debe aprobar la versión final que va a ser entregada en la revista, y eso debe ser muy importante, porque si dejamos que otro de los coautores entregue el trabajo sin nosotros revisarla y resulta que ahí hay fraude, y eso ha ocurrido, yo también soy responsable de ese fraude.
¿ya? Y entonces me bloquean como autor en las revistas, y eso para un investigador es la muerte científica. Muy bien, suben Daniela y Natalie. Ya pues que ahí va en el lote, pero siguiendo Natalie. Siguiente pregunta. ¿Qué significa ORCID? ¿Han oído este término o han visto este término? ORCID. Open Resource Computer Identification. Muy bien. Listo. Esta sigla se utiliza en las revistas científicas para identificar a un autor. Es decir, yo tengo un número ORCID, ¿ya? Si quieren alguien que me diga cuál es mi número ORCID, lo pueden buscar en línea. Y con ese número yo me identifico ante una revista cuando envío una publicación, ¿ya? Entonces esa publicación se da cuenta de que efectivamente cuál es el historial de publicaciones de ese investigador, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a publicar su primer artículo, deben abrir una hoja de vida en ORCID, ya, donde ahí les van llevando el historial de cuáles son sus publicaciones. ¿Alguien encontró mi ORCID? Sí, señor. Bien. Andrea, creo que es un número súper largo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo termina? En 0795. Ajá, perfecto, sí, señora. Muy bien. Sí, pues con ese número. Sí, es súper largo. Exacto. Con ese número me identifican las revistas. ¿Vale? Muy bien. Siguen en la misma posición, no cambiaron. Ok. Ok, miren esa frase tan bonita. ¿Quién dijo que un experto es una persona que ha conocido todos los errores que se pueden hacer en un campo con estrés? Campo de clasificación estrés. O sea, que es un experto en equivocarse en el mismo Muy bien. Fíjense, me gusta esa definición de experto, ¿no? Es una persona que se ha equivocado muchas veces en el mismo campo. Uno cree que es un experto el que sabe mucho. Pues no, es el que se ha equivocado en un área específica muchas veces, y gracias a esas equivocaciones pues se da también un aprendizaje, ¿no? Uy, subió Natalie. Uy, ¿quién dijo que Natalie se iba a quedar atrás? Muy bien, y Natalia sigue también ahí. Carlos y Soledad. Aleja persiste en el segundo lugar. ¿Cuáles de los siguientes modelos de Open Access se aplican en el modelo de investigadores daneses? Es muy parecido a Colombia. Oh, muy bien. Green Open Access. Esto no lo sabía yo, les cuento, lo encontré aquí en este Kahoot buscándolo para ustedes. ¿Qué significa Green Open Access? Por aquí les voy a mostrar. Ok, vamos a ver dónde se los dejé marcado. Creo que se me cerró. Bueno, en los sistemas de copyright, de derechos de autor también de las revistas, tienen unas clasificaciones, y unas clasificaciones por colores. Ya en este caso, por ejemplo, Green Open Access significa que permite compartirse la revista,
publica sus artículos y los deja abiertos, pero que no sean para fines comerciales. ¿Ya? Eso es lo que hacen la mayoría de las revistas científicas en Colombia. Usted puede acceder a ellas sin pagar, ¿ya? Porque ellos buscan otra fuente de financiación. A diferencia de las Gold o las que tienen muchas de las editoriales famosas como Elsevier, como Walter Kluivers, donde paga la universidad por el acceso a la base de datos de ellos, paga el autor, paga el que quiere descargar la revista, es decir, es un negocio redondo para ellos. Todo el mundo paga, ellos no hacen nada, simplemente lo divulgan y reciben toda la plata por todos lados. Y ese es el negocio, ese es el argumento de rebeldía de alguna página que hay por ahí que pone los artículos de forma libre. Natalie persiste en primer lugar, Angie asciende y entra Daniel. Muy bien. En el Green Access, ¿qué debe hacer un estudiante de PhD ya una vez que es aceptado un paper? Claro, o sea, las dos de abajo que dicen que nada, se descartan. Estaba entre azul y roja. Grabar y cargar una impresión previa del paper a la librería o no, claro, ahí está la respuesta. Grabar y cargar una impresión post, ¿ya? O sea, ya una versión aceptada por la otra revista. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Cuando uno escribe un artículo como investigador, por ejemplo, yo soy profesor de la universidad, me publican un artículo, a la universidad le interesan mis productos, ¿sí? Entonces yo debo, desde el punto de vista de este Green Open Access, enviar mi artículo ya como lo editó la revista y enviárselo a la universidad, para que la universidad lo cargue en la librería y tenga en su base de datos las publicaciones de los profesores. Uy, Angie, se le pasaron Angie, Natalia, pasaron a Natalie, sigue Aleja y Carlos Fernando ingresa. ¿Qué significa que una hipótesis es falsificable? Uy. Venga, pónganle mucho cuidado a esto, porque en esto se fundamenta todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo como investigador de teoría del conocimiento, etcétera. Es muy difícil yo probar que mi hipótesis es correcta. Es muy difícil, ¿ya? Es supremamente difícil. Yo, ¿cómo hago para demostrar que la cloroquina sirve, es útil? ¿Ya? Eso puede requerir mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero, ¿ya? ¿Qué hacemos los investigadores y qué hacemos en teoría del conocimiento? Yo no voy a probar que mi hipótesis es cierta. Voy a demostrar que no es cierta, ¿ya? Eso es lo que yo voy a hacer. Y desde el punto de vista de lógica matemática, ¿ya? Si yo demuestro que la hipótesis es falsa, entonces estoy demostrando que la otra parte de la hipótesis, que es diametralmente opuesta, es verdadera. ¿Sí me hice entender o no? Yo sé que eso genera un poquitico de confusión. Es decir, mi hipótesis puede ser, ¿ya? Como investigador, mi hipótesis como investigador es la cloroquina es efectiva en el manejo de la infección por COVID-19, por virus. Esa es mi hipótesis. Entonces yo no voy a probar mi hipótesis, ¿ya? Yo lo que voy es a demostrar
que la cloroquina no es útil, ¿ya?, en el tratamiento de la infección por el virus del COVID. Si en mi investigación yo demuestro que mi hipótesis nula, hipótesis cero, de que no sirve es falsa, ¿qué significa? Que sí sirve, ¿ya? Y eso es lo que se hace en investigación. Eso entiéndanlo ahora, eso es importante. Esa contradicción hay que entenderla, y por eso las hipótesis deben ser contrarias diametralmente, ¿ya? No lanzar hipótesis que tengan varias probabilidades. Es que sirve un poquito. Bueno, un poquito puede ser un poquito, puede ser medio poquito, puede ser nada. Entonces hay que lanzar hipótesis que tengan un contrario. Ahora asciende, porque lleva 3 correctas seguidas. Le sigue Carlos F, Angie, José G y Natalia. ¿Quién dijo? No hay cantidad de experimentaciones que prueben que yo, porque por muchos experimentos que yo haga, ya son muchos para probar que estoy correcto, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Muy bien, para esos 3, Albert Einstein. Yo puedo repetir muchos experimentos y aún así no poder demostrar que estoy en lo correcto. Pero un solo experimento puede demostrar que estoy en lo equivocado. Entonces en eso se basa lo que les expliqué anteriormente. Yo no me voy a dedicar toda una vida, como lo han intentado hacer muchos investigadores, toda la vida tratando de probar ya su hipótesis, cuando lo que debieron haber hecho es haber demostrado que la hipótesis contraria a la suya es equivocada. Y eso es más sencillo desde lo estadístico y desde lo matemático y desde la experimentación. Albert Einstein. Carlos F y Natalia, haciendo bien. ¿En qué contexto es falsificación? Refleja una cosa mal hecha en la ciencia. Es falsificación. Ok, muy bien. Mire, este concepto es bastante interesante y yo hubiera pensado otra cosa, ¿no? Falsificación se refiere a que el lector es inducido de forma deliberada al error por el autor. Y ojo con eso, ¿ya? Porque es que eso se ve. Entonces el autor no le dio el chi cuadrado, entonces en lugar de expresar y decir, no señor, mi hipótesis fue equivocada, él quiere seguir insistiendo en que su hipótesis sí es, y entonces empieza a cuadrar los números, ¿ya?, para inducir en el error al lector a seguir pensando que su hipótesis. Y fíjense lo que les digo, ¿ya?, eso ocurre muy frecuentemente y nos está ocurriendo en estos momentos. Muchas personas siguen teniéndole fe, ¿ya?, a un tratamiento o a otro, ¿ya?, a pesar de que los estudios demuestran que no, y hombre, que no, ¿ya? En esto de la teoría científica, muchachos, no es una cuestión de fe, es una cuestión de aplicar el método científico. Demuestre que sí sirve, demuestre que funciona, y eso es lo que nosotros debemos aplicarle a los tratamientos que hacemos. ¿Ya? No venir a aplicar tratamientos porque es que le tengo mucha fe a la agüita de caléndula a que funciona. Demuestre que es cierto, demuestre que es cierto, ¿ya? Ahí es donde me perdonan, voy a decirlo desde el punto de vista técnico-científico, y es donde yo tengo dificultades en adoptar ciertas terapias
que no han demostrado efectividad a través del método científico, incluyendo en nuestra medicina alopática y en la medicina, en las otras alternativas, ¿sí? Pues lo que se pide hoy en día es que cuando hayan tratamientos nuevos e inclusive los antiguos, se debe demostrar que funcionan. Asciende Paola, asciende Soledad, asciende Daniela, persiste en primer lugar Carlos y en tercer lugar Natalia. Bueno, el secreto de ser un científico exitoso es trabajar, terminar y publicar. ¿Quién dijo esto? Muy bien. Michael Faraday. ¿Recuerdan quién fue Michael Faraday, no? El que descubrió la electricidad, ¿ya? Y la electricidad que hay en el medio ambiente, inclusive. ¿Ya? El científico, para ser exitoso, debe publicar. No solamente terminar su trabajo, ¿ya? Hacer su trabajo. Porque si él descubre algo nuevo, pero no lo publica, pues nadie se va a dar cuenta. Y es una responsabilidad publicar. Si alguien llega a descubrir la cura contra el cáncer, no es ético que la deje escondida. Es algo que lo necesita la humanidad. Paola se fue al primer lugar desplazando a Carlos e ingresa al podium Aleja. ¿Qué es un conflicto de interés en investigación? Muy bien. Ojo, es cuando una financiación o cualquier otro tipo de interés puede llevar a sesgo en la presentación del resultado. Por ejemplo, ya resulta que es que yo como investigador estoy investigando un medicamento para la cura del COVID, pero es que yo soy dueño de la farmacéutica. Claro, tengo interés en que mi producto diga que funcione, así no funcione. ¿Ya? Entonces ahí hay un sesgo. Usted es el investigador y usted es el dueño de la compañía, pues resulta que usted va a publicar solo los artículos que le convienen, los que dicen que sí funciona, ¿ya? Y no va a publicar los que no funcionan. Entonces ahí es muy importante declarar los conflictos de interés. Puede que no sea mi compañía, pero es la de mi esposa o es la de mi hermano, ¿cierto? O resulta que yo soy el investigador pagado por una compañía multinacional, eso no hay problema, ¿vale? Me pueden pagar para ser investigador, pero dentro de esa relación debe haber una transparencia, es decir, yo publico, y eso yo se lo debo decir como investigador, usted me va a dar una beca para publicar, para realizar esta investigación, listo, pero si la investigación da negativa, de todas maneras yo la publico, así no le convenga a usted, ¿listo? La otra definición que está ahí, que la financiación ha causado que se falsifiquen los resultados, eso no es conflicto de interés, eso es fraude y también ha existido y hay que tener mucho cuidado en identificarlo, ¿ok? Soledad asciende al segundo lugar, persiste Paola arriba, Carlos le sigue, Natalia y Aleja. Cuando se incluye en Green Open Access en una tesis de doctorado, ¿qué acciones se necesitan tomar? Perfecto, muy bien. Derechos de autor. Ya, entonces el estudiante de doctorado necesita pedirle permiso al editor de la revista para incluir trabajos
de accesos abiertos verdes, ¿cierto? En su tesis de grado, ¿ya? Entonces es lo que hemos hablado y lo que les he corregido en algunos o insistido en los trabajos. Ojo con las tablas, ojo con las gráficas. Para eso hay que tener permiso del autor original, en este caso el editor de la revista. Soledad, muy bien, asciende al primer lugar, le sigue Paola, ascienden Aleja, Daniela y José. Penúltima, ¿cuántas figuras deben tener un paper? Muy bien. El número absoluto necesario para contar la historia. Sí, señor. Esa definición me gustó. José Gregorio asciende, en Soledad siguen primero, segundo Paola, Daniela cuarto y Oscar quinto. Vamos para la última pregunta. Este estilo de citación es llamado numérico. Muy bien, ding, 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 ding. Veo que van aprendiendo, como que sí hicieron la tarea de hoy. Las normas Vancouver utilizan este tipo de citación numérico, ¿cierto? Al final de la frase, que puede ir entre paréntesis o entre corchetes o así como se está viendo en superíndice. Tercer lugar en el podio, Natalia. ¿Qué pasó con la música? Paola, segundo lugar. Y en primer lugar, Soledad. Qué pena, Soledad, que no suenan los aplausos, no sé por qué. Pero reciba los aplausos, pues, por este Kahoot. Listo. Dejo de compartir. Muy bien. Tenemos 27. Asistentes. ¿Quién falta? ¿Ya está Diego? No veo a Diego Luna. ¿Sigue enfermito o qué? ¿Alguien sabe? Bueno, pasamos lista. Voy a poner la lista en orden alfabético porque tengo problemas. Listo. A ver. Ana María Malagón, ya la veo ahí. Contesta para saber si todavía. Presente, doctor. Perfecto. Andrea González. Presente, doctor. Bueno, ¿por qué no se veo? María Andrea. Otra vez María Andrea. Ya no voy a yo. Sí, señor. Perfecto, muy bien, María Andrea. Angélica Soledad, la ganadora. Angélica Patricia. Presente. Perfecto, muy bien. Angie Duarte. Presente. Brian Lara.
No veo a Brian. Brian No está, Lara, doctor, es que tiene problemas con el internet. ¿Amazonas o es otro? No, pero dice que no tiene internet, entonces que por eso no se puede conectar, doctor. Listo, perfecto. Carlos Quevedo. No veo a Carlos. Carlos a la 1. Carlos a las 2. Doctora, Carlos se le fue energía en la casa. Ah, ok, listo. Listo. Cristian Herrera. Presente. Perfecto, listo, Cristian. Daniel Restrepo. Presente, doctor. Daniela Cruz. Presente. Daisy. Daisy Alejandra. Doctor, presente. Ok. Diego Chin. Presente, doctor. Diego Luna. Es el que. ¿Alguien sabe de Diego? Está enfermo, doctor. Ok, listo. Bueno. Luan. Presente, doctor. Flori. Presente. Isabela. Isabela García Espitia. Presente, doctor. Ivette Riascos. Ivette Natalie Riascos Ortega. Contestó por el chat, doctor. Ok, perfecto, gracias por avisarme. ¿Qué dice? Presente, hijo, presente. Bueno, listo. Jessica Barrera. Bueno, y ve por qué no puedes hablar. Activa tu cámara y ve, estamos esperándote. Doctor, dice que el computador de mesa tampoco tiene cámara. Bueno, Jessica Barrera. Entonces, ¿cómo va a presentar cómo va a ser la presentación? Justo le tocaba a ella. Bueno, entonces trata de solucionarlo porque realmente pues está esta vez y luego. Jessica Barrera. Doc, que ya tiene problemas con el internet y no se puede conectar. Listo. José Guerrero. Presente. Juan Alfonso. Presente. Kevin Rivera.
También respondió por el chat, doctor. Listo, ya lo vi. Gracias. Lady Molina. Presente. Mabel Pérez. Omar Amaya. Presente. Oscar Sánchez. Presente, doctor. Paola Otálora. Paula Roa. Paula. Presente. Perfecto. Sara, perdón, Santiago Solomon o Salomón. Presente. Ok. Sara Urbano. Presente. Sofía González. Presente. Alvin Martínez. Presente. Muy bien. Muchachos, por favor, atiendan mi solicitud de colocar en su perfil la foto de ustedes, ¿vale? Para poderlos identificar. Y no sea que después tienen un concepto y yo diga, ese muchacho nunca lo conocí en mi aula virtual, ¿vale? Entonces es importante hacer eso. Muy bien. ¿Hay algún voluntario entonces que quiera hacer la presentación? Que se anime. Si no, entonces lo escogemos al azar. Todos con ganas. Bueno, me tocó escoger entonces. Le voy a pedir a alguien que me diga un número. Duan, un número del 1 al 30. El 22. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lizeth Soto. Lizeth Soto al tablero, por favor. Lizeth Fabiana Soto Gutiérrez. ¿Por qué se salió Lizeth? Venga, muchachos. No es para tanto. ¿Ah? Doctor, si quiere yo le puedo ayudar, pues con la exposición que yo hice. Vale, Angie, muchas gracias por tu valentía. Pero me por favor poner para compartir la pantalla. Listo, perfecto, ya te gracias por acordar. Listo, Angie, ya estás. Ya bueno. ¿Tienes cuánto crees que te tomes? Pues no mucho. Bueno, máximo 10 minutos, ¿vale? Sí, señor. Listo. El tablero es tuyo. Ya, ahí pueden ver las diapositivas. Sí, perfecto. Vamos a hablar sobre las normas McCoy. Respecto al libro, la secuencia que va a seguir es respecto a lo que está planteado en el libro. Entonces se iniciaba como citar y elaborar referencias. Entonces nos da como una pequeña introducción en cuanto
a lo que quieren en a nivel académico, que pues lo necesario citar las fuentes de las que tomamos información textual o parafraseada para evitar incurrir en el plagio. Acá pues es como una pequeña introducción a lo que es el estilo Vancouver, que es un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el área de las ciencias de la salud, o también es conocido por el mismo nombre del subconjunto de estas normas, que va referido a la forma de citar y elaborar listas de referencias para darles unidad a los textos científicos publicados en dicha área en cuanto a la edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras. En cuanto a los artículos escritos en Vancouver, esos ya son como los pasos que se tienen que llevar, que es la citación debe ser numérica, entre paréntesis, o con números superíndices según el orden de aparición. El número entre paréntesis o superíndice debe ser el mismo para la fuente en el documento y en la lista de referencias, y cuando se parafrasea o resume se omiten las comillas. El texto que pueden ver en pantalla, que pues no está en negrilla, es un ejemplo de citación, que podemos observar el número 2 entre paréntesis, y superíndice es cuando el número va como elevado al final de la palabra, pero pues sinceramente no pude hacerlo en mi computadora. Ok, sí, listo. Bueno, acá nos explican que cuando se citan dos obras diferentes del mismo autor, entonces se puede poner así como luego de Martín, que dice 3, entre paréntesis, 4, y nos están dando el ejemplo. Uh-huh. Cada vez que se cita una fuente se repite el número que la identifica. Como podemos observar en el ejemplo a mano derecha, pues van en orden cronológico. Espérate. ¿Señor? Explícame esta, cada vez que se cita. Devuélvete. ¿Me explicas la anterior? ¿Esta o Sí. la anterior? Esta. Cada vez que se cita una fuente se repite el número. La siguiente que tiene comillas. Esa. Pues que cada vez que se cita, digamos, del mismo artículo, vamos a repetir el número de la referencia que Sí. tiene. Sí, ya te entiendo, claro, correcto. O sea, si yo vuelvo y cito 5, pues no pongo 6, sino que vuelvo y pongo 5. Porque en otras normas, por ejemplo en APA, ya, entonces si está el mismo autor, se cita entonces la página para diferenciar una de otra. En este caso no, se cita 5 y 5. Muy bien. Vale. Sí, sí. Acá como otro punto a destacar, dice que si se trata de dos obras del mismo autor en las que se explica la misma teoría o concepto, entonces pues es prácticamente igual que la anterior, que a mano derecha encontramos el ejemplo 14 y 15 entre paréntesis. Exacto, pero son dos obras del mismo autor que explican lo mismo, entonces se cita Sí, dos claro. veces. Sí, señor. Correcto. Otro punto es, una vez que se asigna un identificador para la fuente, ese mismo identificador debe ser utilizado en todas las referencias subsecuentes de dicha fuente. Sí, perfecto. Y cuando una identidad tiene sigla, la primera vez que se nombra debe escribirse su nombre completo, y pues a partir de allí se puede utilizar la sigla en vez del nombre. Como pues hay ejemplo en el cuadrito verde, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y pues la sigla sería MEN. Exacto, entonces, para decirlo de otra manera, cuando se vaya a usar una sigla, la primera vez que se cita esa sigla, se dice todo el nombre completo de la sigla. De ahí en adelante, ahí sí se puede usar la sigla. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto, continúa. Bueno, y ya acá, enfocándonos a la parte de referencias y no citas, pues también tiene unos puntos a recalcar. El primero sería: la lista de referencias debe elaborarse en orden numérico en que cada fuente aparece en el documento, ¿sí?
Sí. Se tiene que escribir el apellido de los autores. Se Ajá. escribe el apellido de los autores hasta 6, seguido de la inicial del nombre. Bueno, eso es mejor como verlo en el ejemplo que pueden evidenciar en la parte de abajo. Ayer La lo- letra son un poquito más clarita. Ok. Después de la letra inicial del nombre no se escribe punto sino una coma. Y pues el nombre de la revista se escribe con letra normal seguido del punto. Como podemos ver ahí, pues hay diferentes autores y Mira. pues Mira una cosa ahí. Ya, fíjate cómo te quedó aprendizaje. Devuélvete. sí señor, ¿Te das cuenta? sí señor. Ah, ok. Te quedó con un espacio ahí de un guión. Ya. Entonces, eso puede que te lo haya traído así la referencia, pero no debes revisarla y corregirlo. Lo otro, porque se lo vi a varios en el trabajo. El nombre de la revista no va en mayúscula. El nombre de los autores no va en mayúscula. ¿Vale? Por eso es importante. Ahora, veo que tienes el mes de junio. ¿Sí? Sí señor. Porque usualmente no va el mes, solamente el año. Doctor, pues yo esa cita la tomé del libro, así estaba en el libro. O sea, Bueno. tal cual estaba en el libro. Tal cual está en el libro, listo, perfecto. Entonces, el nombre de la revista, seguido de punto, luego el año, luego el volumen, luego la serie y después las páginas. Listo. Continúo. Entonces, pues acá lo que está diciendo el doctor, que el título del artículo se escribe con letra normal, seguido de 2 puntos si tiene subtítulo, o 10 puntos si no lo tiene. Sí. Así tiene subtítulo. Ujú. Puede ver que va seguido de 2 puntos. Bueno, después de la fecha se escribe punto y coma, continuación el volumen, el número, seguido de 2 puntos, la paginación se escribe al final y estos elementos se escriben seguidos sin dejar espacio. Donde se separan con coma, así sea el último. El lugar y la editorial se van a separar con 2 puntos y se escribe punto y coma después del nombre de la editorial. Ok, Ahí también. ahora cambio algo. ¿Qué tipo de referencia es esto? ¿Sí ves? ¿Qué tipo de fuente? Angie. ¿De fuente? Sí. Este es, ¿qué tipo de fuente? ¿Es un artículo de una revista? Es... Ay, no, creo que sí. No me acuerdo, doctor. No, míralo. Pues mira que para que vayan aprendiendo a identificar las características. Por lo que, muéstrame la anterior. Sí, señor. La anterior, está. Esa claramente se ve que es un artículo de una revista. ¿Sí o no? Identifican los componentes tal como lo acabas de relatar, ¿cierto? Los autores, título, el nombre de la revista, la fecha, volumen, serie y páginas. Y mira la siguiente. ¿Sí ves que no tiene estos componentes? Sí, señor. Entonces, este es un libro. ¿Ya? Sí, señor. ¿Sí lo ves? Este es un libro. Y aquí lo que está aclarando es que en el libro, ya hay varias diferencias aquí. ¿Las encontraste? Sí, ahorita pues tengo unos ejemplos. Dale. Pero pues la verdad no puse los ejemplos de los libros, solamente puse artículos y revistas. Listo, vale. Vamos a mirar si alguien de los otros puso ejemplos de libros para que aprendamos a diferenciar. Pero en principio yo veo que este es un libro. ¿Por qué? Porque después de los autores, el nombre del libro, veo, inclusive no creo que sea un libro.
falta algo, le falta un elemento que ahorita lo vamos a mirar entonces. Pero sí veo que esto es un trabajo que está realizado en una universidad, probablemente, bueno, dice que está publicado en la Universidad de Oxford en 1985, y ahí termina. Sí, señor. Sigue, puedes continuar. Bueno, acá pues otros ítems. El título de la ponencia se escribe con letra normal. Doctor, el punto que sigue, que se escribe en o in antes del nombre del congreso, que debe escribirse en letra normal. No entendí por qué se escribe ese en o in. Ok. Es que lo mismo ocurre con los libros. Por eso me di cuenta que no es un libro, pero que le falta en. ¿Ya? Ahorita si quieres te muestro un ejemplo en mi Mendeley. Bueno, sí, señor. Y pues se deben incluir datos completos del Congreso, como en el cuadrito azul está un ejemplo completo de respecto a eso. Aquí tienes el ejemplo. Mira, entonces, ¿quién fue el ponente? ¿Cierto? La ponencia se llama Una propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura y la escritura en la lengua moderna. O sea, ¿en dónde? ¿En qué evento? ¿O en qué libro también? El libro también lleva en. Ahí debe ir 2 puntos, creo yo. En primera jornada de enseñanza de la lengua y la literatura, que se llamó el Congreso Teorías Literales y Lingüísticas en los niveles medio y superior. Ya estos PROYAR son los organizadores, ya los polvorines debe ser el sitio donde se realizó, ¿ya? Y la fecha. ¿Ya? Esto es una ponencia, ¿vale? Entonces, ¿te respondí la pregunta? Sí, señor. Ok, listo. Continúa. Bueno, otros puntos. Cuando se trata de una obra con editor, se cita en primer lugar al autor del capítulo y el título del capítulo. Después se escribe en o in, seguido del nombre del editor y el título de la obra. Correcto. Y el título y el subtítulo se separan con 2 puntos. Correcto. ¿Sí ves? Entonces, así es que me doy cuenta de si es un libro, porque yo veo que primero viene el autor, luego sigue ya el nombre del capítulo, cuando estoy citando solo el capítulo, digamos, capítulo 5 del libro de Schwartz, supongamos que es líquidos y electrolitos, ya, punto, en 2 puntos, ya, cirugía de Schwartz, ¿sí? Y luego siguen el nombre de los editores, ya, eso es muy importante, perdón, el nombre de los editores va antes, o sea, seguido de en, antes del título de la obra. Entonces diría en Schwartz, ya, y luego el título de la obra, que se llama Tratado de Cirugía, por decir algo. ¿Vale? Ahorita de pronto muestro un ejemplo de eso, ¿me acuerdas? ¿Vale? Sí, señor. Continúa. Y ya el texto electrónico termina con la indicación del sitio donde se localiza. Exactamente. Entonces ahí, y es en ese sitio cuando uno tiene un texto que solo se consigue por vía electrónica o una página web. ¿Ya? Inclusive le falta un componente allí, que es decir, la fecha en la que se consultó. Algunas veces, en algunos editoriales piden en qué fecha se consultó esa página web, porque como cambian. Sí. ¿Tienes alguna más? Ahí después nos decían las reglas para citar. Sí, correcto. Dice citación numérica según el orden en que los documentos sean mencionados. El número puede escribirse en paréntesis o superíndice sin paréntesis. El número asignado en cada cita el texto debe corresponder al número en la entrada de la lista de referencias. Sí. Muy importante. Qué importante. Señor. También se presenta al final del documento ordenada numéricamente según el orden de aparición en el texto. Pues ahí puse una imagen. Bueno, la primera, ¿qué tipo de fuente es? Revista. Es una revista, ¿cierto? Es un artículo de una revista. ¿Y la segunda? No sé. Profe, yo creería que es una tesis.
La Porque, segunda, pues, ¿es cierto? es como una tesis porque menciona pues el tipo, la universidad donde se publicó. Pareciera. Y para hacer un libro no dice el nombre de la editorial. Ahora, para hacer una tesis, usualmente en la tesis uno debe escribir en qué departamento. Departamento de sociología o departamento de lingüística. Ahorita les muestro otros en Mendeley, que creo que tengo algunas tesis también. ¿Vale? Gracias por la aclaración, Flori. Luego nos hablaba sobre las reglas para elaborar la lista de referencias, en la que nos decía que cada cita del texto debe tener su referencia en la lista y toda entrada en la lista debe haber sido citada en el texto. Los datos para referencia se toma del documento original al que se refiere el idioma original. Y los nombres se abrevian escribiendo solo las iniciales seguidas de coma. ¿Me explicas la segunda, por favor? Datos para la referencia se toman del documento original al que se refieren y el idioma original. Pues según lo que yo entendí ahí era que pues se tenía que poner el nombre original del documento. Digamos, si yo estoy haciendo un trabajo en español, pero pues el texto que yo tomé es en inglés, tengo que poner el título del texto en inglés en la lista de referencias. Correcto. No sé si estoy mal. Traduce, eso es así. Pero usted no traduce la referencia, la coloca en el idioma original en que usted lo encontró. ¿Vale? Profe, una Dime. pregunta, por lo menos nosotros tenemos un artículo en francés y creo que es alemán, no estoy segura. Ajá. Y están todos traducidos, pero en el momento que vamos a citarlo, pues la letra en francés, en el Word se vuelve un desorden. O sea, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, copio el título en mi Word y se desordena. Entonces, creo que yo lo puse en inglés. No estoy segura, pero creo que sí lo puse en inglés porque en francés no me dio el Word. Ah, ya, pero eso es un error de Word, no es que se cambie. Ahí hay dos cosas. Una, que estoy haciendo un trabajo, me ocurrió lo mismo, ya hice una copia del título y me lo convirtió al árabe, al griego, perdón, al griego. Y cuando me di cuenta es que efectivamente el Word me cambia a ese tipo de letra. Simplemente lo cambié a letra Arial y ya me restauró las palabras originales, o sea, las letras originales del idioma. Ahora, ¿qué otra cosa he visto que hace, por ejemplo, Medline? ¿Ya? Colocan el título en inglés entre corchetes, ¿ya? Para traerlo de un idioma que uno no lee usualmente. Por ejemplo, el chino. Pues si ponemos el título en chino, pues no vamos a entenderlo. Pues coloca entre corchetes el título en inglés. ¿Ya? Pudiera ser que así lo aceptan algunas veces los autores. ¿Vale? Ah, bueno, profe, gracias. Siguiente. Seguimos con otros pasos para elaborar la lista de referencias. Y dice, cuando se trata de más de 3 autores de un libro, escribe el nombre de los 3 primeros seguidos de et al. Cuando se trata de más de 6 autores de un artículo, se escribe el nombre de los 6 primeros seguidos de las mismas et al. Ok, entonces miren, una cosa muy clara: 3 para libros, 6 para revistas, artículos, ¿vale? Muy bien. Cuando se trate de obras anónimas, el título se escribe en primer lugar. Ajá. Y si el autor es una entidad, se escribe el nombre completo como aparece en la fuente. Exactamente. Ministerio de Salud y Protección Social, como entidad autora. Sí, señor, correcto. Muy bien. Acá, pues ahí ya puse algunos ejemplos de referencias. Uh-huh. Ese ejemplo es un artículo de publicación periódica con DOI. Doctor, si usted quiere destacar algo. ¿Qué es DOI? El número de identificación. Búscalo
browser, en tu... Cuando tengan preguntas, búsquenlo inmediatamente en tu... ¿cómo se llama? Browser. En tu navegador. Pero tendría que salirme la publicación de la presentación. Por eso nos ilustras a todos los demás. Eso. Bien. Es que voy. Esto. ¿Qué significan? Míralo ahí dice. Digital Object Identifier. O sea, identificación de objetos digitales. ¿Quién da clic hoy? Es para identificar algo. Ajá, sí. Artículos electrónicos de una revista. Exactamente. Cuando son electrónicos, un libro electrónico, un artículo electrónico, ya no importa la URL, ya, porque es que a veces la URL puede cambiar, pero el DOI no cambia, ¿cierto? El DOI no cambia. Sí, señor. Estos se usan en publicaciones electrónicas como revistas científicas, ¿ya? Pues no es cuando la revista es en paper, sino cuando la revista es electrónica, ¿vale? Continúa. Sí, señor. Bueno, pues un ejemplo de referencia de un artículo de publicación periódico sin DOI. Ajá. Ya se pone el link del... ¿En qué idioma está? L'insolvabilité au sein de l'assurance crédit. ¿Qué idioma es? Crédit General de Assurance Terrestre. Este es francés. Este es francés. ¿Alguien habla francés? Chinchilla. ¿Sí? Uy, qué bueno. Me encanta el francés. Parece un idioma hermosísimo. Correcto, ahí está. El original está en francés. Lo colocaste la referencia en francés, ¿no? Muy bien. Y el otro es Monsalve, John Nash y la teoría de juegos, lecturas matemáticas. Entonces, fíjate. Ahí está. El segundo sí, entonces es una revista electrónica. La revista Lecturas Matemáticas es una revista electrónica. Listo. Muy bien. Esta ya sería un ejemplo de artículo de revista. Correcto. Sí. Una revista en físico y una revista electrónica. ¿Ya? Que tiene la URL. Sí, señor. Correcto. Este es el de la parte superior, es un artículo de periódico, y el de la parte inferior es un periódico que ya se encuentra en línea. El Heraldo. Ok, perfecto. Y el de abajo es El Espectador, disponible en línea. Sí, señor. Perfecto. Acá ya informes técnicos y de investigación. Resumen ejecutivo del informe de derechos humanos en Colombia 2013. Perfecto. Y doctor, entonces esto ya de donde saqué la información, que fue el libro que usted nos dijo. Ajá. Ok, perfecto, eso. Muy bien. Vamos aprendiendo. Muéstrame la referencia. Moreno Castrillón Francisco, estilo Vancouver en acción, 2 puntos, subtítulo: cómo citar y elaborar referencias. No diría ahí punto, creo, en lugar de coma. Le sigue Universidad del Norte 2017. ProQuest ebook central. Muy bien. Vamos a citar. Muy bien. Felicitaciones. ¿Te quedó más claro de cómo manejar las referencias? Y de la misma manera
en tu Mendeley, por ejemplo, si lo usas, o en tu trabajo que estás presentando, revise que las referencias estén quedando así como lo acabas de decir. ¿Muy bien? ¿Algún otro voluntario? Profe, yo. ¿Quién? Sí, listo, Glory. Ya te listo. Ya se ve, profe. Se ve. Listo, profe. Lo que yo más tengo son ejemplos. Entonces, pues acá empezamos con la lista de referencias. Entonces, se enumera la lista de referencias en el orden que necesitan pues las fuentes en el texto. Acá vemos un ejemplo que es una introducción. Acá está en rojito el superíndice 1 y en la lista de referencias acá vemos 1, 2, 3, entonces este es el número 1. Y pues efectivamente cuando vengo y busco en este link, en la URL, la Comisión de Salud del municipio de Wuhan. Exactamente. Mire, le cuento un secreto, Flori. Esto que acabas de decir es exactamente lo mismo que yo hago. Lo que dice allá y le doy clic ahí, me debe llevar a ese artículo. Y no creas, hay veces en que no da. No existe. En varias páginas busqué y hay cosas que dice página no encontrada. Vale, muy bien, sigue. Entonces acá pues ya están los ejemplos de cómo referencio libros. Entonces la referencia de libros, individuos como autores. Entonces podemos ver acá los autores en rojito, el apellido y pues la inicial del nombre separados por letras, punto, luego el nombre del libro, punto, el lugar de impresión, que fue México, 2 puntos, seguido por la editorial, punto y coma, y el año de publicación, y pues al fondo vemos la portada del libro, que es Bioestadística de Clifford. Esta imagen está muy buena, Flori, muy claro ahí, ya, donde efectivamente explica cómo es el orden, ya, de estas, y así de sencillo es como uno identifica que es un tipo. Muy bien. La siguiente, entonces, es cuando ya son editores o compiladores como autores. Entonces, primero van los editores, acá los vemos en rojito, igual, el apellido, iniciales de los nombres, coma y editores. Siguen luego, se especifica coma y se especifica que son editores, punto, el nombre del libro, otra vez, lugar de publicación que es México, 2 puntos, la editorial, punto y coma, y finalmente pues el año, y no se debe olvidar que al final de toda la referencia debe ir el punto final. Sí, perfecto. Sí, señor. También se olvida muy frecuentemente. Correcto. La siguiente, ay no me pasa. Ya, la siguiente, entonces, nosotros que hemos citado tenemos varias referencias de la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá, cuando la organización es un autor y también es el mismo editor. Entonces acá encontramos Organización Mundial de la Salud, punto, esta sería la organización que se cita primero, punto, el título, en este caso, como lo vemos acá en la imagen, al fondo está el reporte del mundo de malaria 2008, punto, país, que en este caso es Ginebra, que es donde se publicó, que es como la sede de la Organización Mundial de la Salud. Luego el editor, acá aparece como editor la misma organización y pues se coloca la organización, punto y coma, y finalmente pues el año de publicación. Ok, tengo una observación, Flori. Sí, profe. Ya, tú tomaste, muy esquemático, muy bien. Tengo un par de observaciones. La primera, ¿en qué idioma está el informe? Ay, sí, profe, en inglés. sí, ya o sea, debería ir en inglés. ¿Cómo le quedó el nombre? Es World
creado por Organization, nombre del autor. Y la segunda, el país ya de Geneva, está bien porque está en inglés, que es Ginebra, pero el país es Suiza. Ya, sí, no, es la ciudad. Exacto, lo que sí puedes hacer es colocar Geneva, coma, ya, Suiza. Ah, listo, profe. Está. Perfecto, muy bien. Muy bueno eso, pero porque fíjate que a veces uno con esas correcciones aprende más. Sí, profe. Listo, perfecto. El siguiente es ya un capítulo del libro, entonces primero van los autores, punto, el título del capítulo, que en este caso sería hipertensión, y lo que usted nombraba anteriormente aquí dice 2 puntos. Yo encontré que podían ser directores, coordinadores o editores. En este caso son editores, entonces apellidos, iniciales de los nombres se separan por comas y se coloca al final editores. Lice, ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿ya? Y efectivamente es en 2 puntos. Luego siguen los editores, o sea que el libro se llama Hipertensión, Patología, Diagnóstico y Manejo, y el capítulo se llama Hipertensión. Sí, señor. Entonces sigue la edición, el lugar de impresión, 2 puntos, editorial, punto y coma, año de publicación, punto, página en minúscula, punto, y pues acá yo tenía una duda, profe, 365-84, o sea, 384, o se puede poner completo, o no. Exacto, o solo hay las dos maneras. Listo. La revista, correcto. Ajá. La página inicial y la página final. Entonces, para no escribir el 384, coloca 84. Bueno. Listo. Ya en este está la tesis doctoral o similares. Entonces va el nombre del autor o de los autores, el título de la tesis, después del título de la tesis en corchete se coloca todo en minúscula, tesis, punto, la ciudad donde se hizo la tesis, 2 puntos, de qué universidad, punto y coma, y finalmente pues el año de publicación de la tesis. Perfecto. En algunos dicen que colocar el departamento, o sea, el departamento de medicina, ya, pero veo que no lo solicita. Ya, ahí sí pasamos a referencias de artículos de revista. Encontramos pues el artículo estándar que va, entonces los nombres de los autores, si son más de 6, entonces se enumeran 6 y et al, que significa pues otros, pero cierto, profe, que cuando es en español entonces iría y otros. Exacto, entonces aquí el título del artículo de la revista está en español, entonces no va no y pols. Bueno. Trastornos depresivos es el título, punto, revista Economía del Caribe. Profe, yo estuve buscando y no me apareció por ningún lado. No encontré el artículo por ninguna parte. O sea que está mal citado. Sí, ese es el ejemplo pues que había en el libro, pero yo busqué por todos lados y algo debe tener malo porque no me aparece. Sí. Espérate un momentito, déjame hago una búsqueda. A mí tampoco me apareció ese artículo, me aparecían otros menos ese. Espérate un momentito, de 2 partes. Oye, se llama el autor Rodríguez. Oye, ¿será que el autor lo usó como ejemplo, pero no es real? Porque no aparece. Sí, yo también lo busqué. Bueno. Imperdonable, ¿no? Listo. Y ya tengo otro ejemplo más abajito que van los autores, punto, el título pues del artículo, punto, el nombre de la revista corto, abreviado, sí. Eso, abreviado, punto, el año. Yo encontré también que decía
El mes. El mes, sí, profe, el mes y hasta el día. Entonces no va, o sí va. Buena pregunta, vamos a mirar a ver si yo soy el equivocado. De pronto, ¿cierto? A veces los profesores también se equivocan. Esto me llama el artículo Solid Organ Transplantation. HIV, New England Journal, Alburn, 2002. Entonces, odio tener la razón. Listo, Flori, vamos a hacer esto. Entra a Google. Listo, profe. Y escribe el título del artículo. Organ Transplantation. Listo. ¿Ve qué pasa? Que me estamos viendo. Comparto tu pantalla otra vez. Que veamos en la búsqueda. ¿Listo? Solid Organ Transplantation. Ajá. Pero ahí abajo, ¿sí lo ves? Puedes darle clic. Listo, profe. Ah, no, ese no es. Porque mira que el autor no es. Es Harvard. El segundo, ese. Mira que es Harvard. Pues, ¿cómo sale? Dice el mes. Ah, y así me sale como a mí. Ah, ya. Listo. Veo que le falta algo. Dale, ¿ves la barra amarilla, la zona amarilla? Zona amarilla. Sí, profe. Dale clic ahí. Esta es la actualización de PubMed. Claro. ¿Ves cómo sale? Sí, profe. Ahora, ¿tiene el mes o no tiene el mes? 25 de julio del 2002. O sea que el doctor Norton se equivocó. Bueno, mira aquí a la derecha, ya donde está una barra azul que dice citar. Sí, profe. Ahí se explica cómo se debe citar. Dale clic. No, pero no va. Ahí aparece, pero no va. Exactamente. Solo aparece año. Solo aparece el año. ¿Ya? Entonces, fíjate, la red en 2 puntos y no va al mes. Ah, bueno. Pero dale clic de formato AMA. Ah, sí, claro. Okay. Pero no me da. Pero el formato AMA es de otro formato para citar. ¿Ya? Aquí está en Vancouver. Que es lo que piden las revistas médicas. Pero miremos formato, a ver qué dice. Dale clic. Igual, por ejemplo, el siguiente tampoco, solo el año. APA también, solo el año. Y el último sí da, pero no sé qué significa NLM. Da año, mes y día. Busquemos a ver qué es NLM. Tengo la duda. National Library of Medicine, de la Librería Nacional de Medicina. En ese sí tiene el mes. Ese es el único, en las otras no. Eso no. Ajá. Vale, muy bien. Listo, continúa la presentación. Vuelve a compartir. Y ya de fuentes electrónicas, entonces un artículo de revista igual, los autores, el número, el título del artículo, la revista, después de
Entonces fíjate que cuando es una Horrible. tiene varias cosas. Uno dice que es en línea. Ay, ¿qué pasó? Se me fue el internet. Ah, bueno, ok. El uno dice que es en línea. Dos dice que es en la fecha en que fue consultado. Y 3 dice la dirección electrónica en que fue consultado. Esto también no existe, profe. Yo lo busqué y no existe. Ah, vea pues. Ok. Acá también. Exacto. Es la revista Science. Y pues, para citar una fuente en el texto, pues lo que ya hablaba la compañera, que se debe colocar el 5 entre paréntesis o también en superíndice. Sí, perfecto. Y ya está. Ah, ya. Y la bibliografía. Perfecto. Ojo que aquí no tiene numeración, ¿no? Y aquí hay otra cosa. Ojo con esta bibliografía. Y déjame ver. Es que yo, profe, yo no sé, yo descargué un libro y era del 2010. Entonces, no sé. No, yo lo puse como citando un capítulo. Sí, así es. Perfecto. Muy bien, no, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te quedó alguna duda? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Yo cómo sé si el artículo es la revista es en física o en papel? Listo. La que es solo en papel no tiene DOI. Ah, listo, profe. ¿Vale? Sí. Una cosa. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que la oración de cómo citar. O sea, a partir de ahora no tienen perdón de Dios, ¿vale? Deben ir a su texto, a su artículo, a su manuscrito y empezar a revisar si están cumpliendo con esas normas de citación para que en la próxima entrega ya lo entreguen sin que yo tenga que hacerles correcciones al respecto. Entonces, de acuerdo a lo que me preguntaba, por ejemplo, Daisy Alejandra, al frente de Daisy Alejandra, ¿de acuerdo? Señor. Ayer, que porque adivina qué va a pasar la próxima vez. Ser más estricto en la evaluación. Exactamente, Flori. O sea, que en la próxima entrega, el que me cometa un error en las referencias, le baja más. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque hemos hablado en mayor profundidad y analizado cómo son las referencias de citación. Esperamos que con esto y los compañeros que no estuvieron, por favor, ingresen porque esto va a quedar grabado allí en la plataforma. Ustedes mismos, si quieren, más adelante tienen alguna duda, pues pueden entrar a este enlace y lo pueden tomar para recordar. Pero entonces, ya en el próximo trabajo, esto no debe tener ningún error. El que tenga error, más estricta va a ser la evaluación de las referencias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Pregunta? Con respecto a la respuesta. Listo. ¿Tienen entrega este fin de semana? Sí, señor. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces les deseo muchos éxitos en su entrega
Y hay algo más dentro de la entrega, ¿cierto? Lo van a entregar en esta próxima ocasión. Revisemos esta siguiente entrega que corresponde. ¿Esta es actividad qué? 3, creo. Ok, déjenme mirar. Queda para mayo. El 2 de mayo dice marco teórico. Sí, señor, muy bien. Hoy, pero entonces ya hemos venido adelantando bastante. Entonces, ojo, en el marco teórico, ya, vamos a ver qué dice. Ok, lectura crítica de la literatura relacionada con el tema seleccionado, donde se resuelve el estado actual y el marco teórico, comentando los artículos seleccionados y los hallazgos que van a soportar la guía de práctica clínica. Entonces, sí, es que hemos venido haciendo la tarea paulatinamente. Aquellas personas en que les pedí un poquito más de profundidad en el análisis, ¿ya?, del artículo, de los artículos, aquellos que pusieron solo 3 referencias, por favor, ya sean más profundos en el tema. Yo creo que con 3 referencias usted todavía no ha podido profundizar el tema. Amplíe más potencial, ¿vale? Muy bien, muchachos, entonces eso es todo por hoy, ya siendo las 7:47, ya continuamos en la próxima semana el lunes. Les deseo éxito. Buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nos vemos.